El periodista evoluciona acorde a lo esperado, luego de someterse a este trasplante. Esto lo confirmó el Centro de Salud en un nuevo parte médico. El procedimiento quirúrgico al cual se sometió la nata es conocido como swap y consiste en un proceso de trasplante cruzado. Su mujer le donó su riñón a un joven de 22 años y la madre de este fue la encargada de donar el órgano que necesitaba el conductor. Fue la primera intervención de este tipo que se realizó en el país. Fue exitosa, como recién decías vos. Él está bien. Está bien, la información, como recién te decía, es que está bien acorde a lo esperado y recordamos que el periodista necesitaba esta intervención para superar su insuficiencia renal.